De 13 a 15, La Colmena. Conducción, Carolina García. Producción, Matías Capek. La Colmena. Han pasado 11 minutos de las 13 horas. Niño, mi niño, nos dice Malena Muyala en esta canción Siembra, que de alguna manera le pone tono a la colmena del día de hoy. Vamos a estar hablando de infancias, de niños y niñas, porque bueno, es un día especial. Nosotros veníamos en la agenda queriendo hablar sobre las incorporaciones que quiere plantear el gobierno en torno a las infancias, adolescencias y cuidados a partir de lo que sugirió el diálogo social, pero nos encontramos además con que hoy la agenda política tiene a las infancias y a las adolescencias en el centro de la discusión. De hecho, a esta hora el Parlamento está precisamente en este debate en las dos cámaras. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Caro? Buenas tardes. Bueno, sí, la verdad que la canción venía perfecto para ilustrar este clima político que viene desde hace algunos meses, también dándole un poco más de importancia a la cuestión de la infancia, pero hoy particularmente, como decías, el Parlamento en sus dos cámaras está discutiendo cosas muy importantes. Primero, lo que tiene que ver con aquellos niños y adolescentes que están bajo la protección del Estado. Bueno, se han venido dando algunas situaciones que no son buenas, que son tristes, y en ese marco se interpela al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, esto en la Cámara de Diputados. Exacto. Por otra parte, está todo el tema de la Cámara de Senadores y un rol que lo hemos mencionado en otras entrevistas, ¿no? El del comisionado parlamentario para la infancia, ¿no? Una nueva institucionalidad un poco para enfrentar estas problemáticas. Exactamente, se está debatiendo a esta hora ese tema, que es un proyecto de ley que planteó la senadora Blanca Rodríguez ya desde el comienzo de la legislatura. Sí. Tuvo su tratamiento en la Comisión de Población y Desarrollo, tuvo su debate y ahora está llegando entonces al Senado para su aprobación. Viene obviamente con la representación de la bancada del Frente Amplio, que también tuvo que dirimir algunos aspectos sobre esta nueva institucionalidad. Es un comisionado que de alguna manera representa lo que ya representa desde hace tiempo el comisionado para las cárceles, claro, en el Parlamento, una especie de ombudsperson, digamos, ¿no? Que es la representación de determinado grupo poblacional en el Parlamento. Una arquitectura nueva, decía la senadora Blanca Rodríguez, una institucionalidad que para el Frente Amplio es necesaria, teniendo en cuenta la situación de la urgencia que viven las infancias y las adolescencias en nuestro país, y teniendo en cuenta entonces de que de alguna manera la estructura de la protección social en Uruguay se constituyó hace mucho tiempo, claro, cuando el escenario social, político era otro. Entonces, de alguna forma, este comisionado lo que intenta, de acuerdo a lo que Blanca Rodríguez decía en su argumentación hace muy poquito rato, es velar por arriba de las instituciones, pasar por encima de las personas y de los protocolos, ¿no? Y que se constituya en una defensa entonces de los niños y niñas. Sí, trabajar en lo que tiene que ver también con el caso a caso, ¿no? Con ese seguimiento
tratamiento específico, esa coordinación específica entre las instituciones. Ahí justamente es donde aparece el argumento de la oposición y también los reparos que marcó la institución de derechos humanos, ¿no? En esto que tiene que ver con la superposición de roles. Exacto. Allí ella planteaba en su argumentación que esto es la búsqueda de sofisticar un poco la institucionalidad que, como vos decías, se creó ya hace algún tiempo. Para eso tenemos un audio de la senadora Blanca Rodríguez en su argumentación que comenta un poco en esta línea. Vamos a escucharla. No me parece una mera coincidencia que en este momento las dos cámaras de este país estemos hablando de la infancia desde perspectivas diferentes, pero seguramente con una preocupación semejante, Presidenta. Claro que sé que hay instituciones que por ley se tienen que ocupar de este tema. Ha habido esfuerzos históricos en este sentido. Pero ¿sabe qué, Presidenta? Haciéndolo de siempre, los resultados no van a cambiar, van a ser los de siempre. Y las democracias, en su objetivo por lograr una mayor igualdad, en su objetivo por evitar la fragmentación, en su objetivo por proteger a las sociedades, van generando organizaciones cada vez más especializadas. Si me permiten el término, se van sofisticando. Y van generando institutos que atienden específicamente áreas de la sociedad que están siendo relegadas, violentadas, vulneradas. Eso lo explica la historia de las instituciones que hemos tenido en los últimos años y que han ido surgiendo. Son las democracias las que nos están pidiendo, en este caso en nuestro país, una mayor especialización en la infancia, y eso es lo que busca la creación de esta institución. Bueno, allí teníamos la palabra de Blanca Rodríguez. Se habla, sí, de esta fragmentación. De alguna manera, esta fragmentación es parte del dilema, ¿no? Cómo resolver este problema que tiene Uruguay, ¿no? Múltiples programas, servicios, dispositivos que tienen poca articulación, y esto quedó a la vista con el caso Jonathan Correa, bueno, claramente. Claro. Esto genera vacíos de atención, en muchos casos superposición de intervenciones sobre las propias familias. Este diagnóstico lo tienen todos, ¿no? Sí. En esto creo que hay una coincidencia en el oficialismo, en la oposición, también en las instituciones que velan por los derechos de las infancias. De alguna manera este planteo de la senadora Blanca Rodríguez tiene que ver con una sobrecarga de las instituciones actuales, de INAU, de INISA, que no están dando respuesta a los problemas de hoy, a una necesidad de una voz especializada. Pero esto, como decíamos, tiene reparos, Matías, y de hecho la institución Nacional de Derechos Humanos también planteó su negativa o su rechazo a este proyecto. De alguna manera entendía que la institución ya tenía presupuesto y de alguna manera asignación de objetivos en torno a la protección de la infancia, y que no entendía necesaria la creación de este comisionado. Sí, vos hablabas un poco del caso Jonathan Correa. Allí en aquel momento, no sé si recordás, en Presidencia de la República se armó una especie de comisión de coordinación para seguir abordando este tipo de temas. Esto vendría a ocupar un poco ese lugar. Estas responsabilidades que están un poco separadas en diferentes instituciones, pero sin embargo, a pesar de esta visión o de este análisis que se hace, el senador colorado Robert Silva habló en la mañana de La Diaria y dijo que, por el contrario, esta figura del comisionado parlamentario diluye la responsabilidad que hay sobre las infancias y las adolescencias. Escuchamos lo que decía. Entonces yo creo que esta generación de compartimentos estancos, separados, nuevas figuras, burocráticas, incluso en el ámbito parlamentario, no hace bien, porque además diluye responsabilidad. Acá hay un responsable de la minoridad en el Uruguay y que está en situación de tutela del mismo, que es el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que es el INAU. El Uruguay tiene como una manía que cuando las cosas no funcionan, crea nuevas estructuras burocráticas para hacer o controlar lo que otros tienen que hacer o no hacen. Y en eso creo que tenemos que poner un punto final. Muy bien, ahí escuchábamos a Robert Silva. También hace unos minutos habló el senador Martín Lema en sala, en la sesión de la Cámara de Senadores, y un poco también fue en esta línea, tal vez como un poco más duro, ¿no? Él habla de la superposición de tareas, de duplicar los esfuerzos, dice que de alguna manera
qué estaría haciendo entonces con el rol que le fue asignado a la institución de derechos humanos, ¿no? Sería como una especie de competencia entre la institución de derechos humanos y el comisionado. Bueno, sobre esto me imagino va a ir la discusión en el Senado. Ahora, en este momento, está haciendo uso de la palabra el senador Gustavo González, que fue quien presentó también el proyecto de ley que surgió de la Comisión de Población y Desarrollo. Sí, más allá de estos debates que tienen que ver con la protección del Estado en infancias y adolescencias, el tema que ha estado sobre la mesa vinculado justamente a las infancias es lo que tiene que ver con el diálogo social, ¿no? Esas sugerencias que salieron de ese diálogo con amplio consenso, según se dio a conocer en esta parte específica que tiene que ver con las infancias, con los cuidados. Entonces un poco de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a poner un poco la lupa sobre esas sugerencias que si bien se ha hablado, no específicamente poniendo la lupa en eso. Exacto, vamos a recibir a Matías Brum, que es profesor asistente de Economía en la Universidad Hort de Uruguay, integrante de Ágora, trabaja especialmente con una mirada sobre la pobreza infantil, sobre la historia económica, la microeconomía, economía política, pero últimamente lo escuchamos fuerte en los medios de comunicación hablando sobre este tema y también teniendo una respuesta en torno a las sugerencias que hizo el diálogo social, que ahora más que sugerencias son prioridades para el Poder Ejecutivo, porque de hecho en 2 meses va a enviar al Parlamento el primer proyecto de ley de rendición de cuentas y allí va a incluir entonces las medidas para la protección económica a la infancia, el rediseño de las prestaciones para las familias más pobres. Estamos hablando de medidas que parece que contarían con algún apoyo en el Parlamento. Hay discusiones que todavía se van a dar y hay que ver si tienen los votos para, por ejemplo, eliminar las contraprestaciones que están vigentes sobre las transferencias monetarias, sobre las asignaciones familiares como las conocemos. Por tanto, sí va a haber una discusión, pero priorizar la infancia es, un objetivo del Poder Ejecutivo y la propuesta surge de este diálogo social. Sí, es otro de los temas en los que hay coincidencia en el diagnóstico y capaz que no tanto en el cómo, y un poco en eso es en lo que vamos a profundizar con Matías Brum. Hacemos una pequeña pausa, les recordamos la manera de comunicarse con La Colmena esta tarde, 099-891-888. Enseguida venimos. Me descubres las palabras como idioma sin sentido. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Todo empezó con una idea que Cecilia y Juan pensaron para su barrio. La presentaron al presupuesto participativo, la gente la votó y hoy la comunidad entera la disfruta. Ahora te toca a vos. Presenta tu propuesta hasta el 18 de mayo en montevideo.gov.uy o en los centros comunales. Con una idea podés cambiar tu barrio y la vida de mucha gente. Presupuesto Participativo 2026. Intendencia de Montevideo. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. Nuestro periodismo hecho radio, 97.9, La Diaria Radio. Fundación SECOM te invita a ser parte de Tejidos del Corazón. Trae tus agujas y juntos tejeremos para que los niños que más lo necesitan tengan un invierno más abrigado. Te esperamos el domingo 31 de mayo de 10 a 16 horas en Shopping Tres Cruces, Sala de Espera Goes. Organiza Fundación SECOM con el apoyo de Shopping Tres Cruces.
¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Presenta Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. Bueno, pasan 25 minutos de las 13 horas. Ustedes están viendo, al menos si miran el horizonte y la vista hermosa que tenemos aquí en la Diaria de Radio. Bueno, hay algunas nubes en el horizonte, pero no mucho más, ¿no? Hay un clima súper agradable, pero esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Hay anuncios de temporal, de ráfagas de vientos muy fuertes. Hay un aviso de Inumet para esta tarde, este martes, ¿no? Así que nos podemos encontrar sobre el final de la tarde con un periodo o con un evento, digamos, de vientos, de lluvias, de variada intensidad. A estar atentos, es un aviso especial de Inumet. Desde un lugar de humildad te digo que desde que empezó la colmena se han ido despejando algunas nubes, estaba un poco nublado sobre la 1 de la tarde y ahora ya hay un sol radiante, te diría. Sí, pero bueno, parece que esto va a cambiar, Matías. Lamento decepcionarte porque se esperan, de hecho, desde la noche del miércoles, además, hasta la madrugada del viernes, un frente frío que va a ingresar al país con tormentas fuertes, con vientos también fuertes, lluvias abundantes, entre 60 y 100 milímetros en 12 horas y sobre todo en el centro, sur y este y noreste del país, así que nos va a tocar eso, ¿no? Bueno, podría tocar, ese es el pronóstico de Inumet, porque bueno, la cosa puede llegar a cambiar entonces sobre la tarde de este mismo martes. Bien, así que abrigados estos días. Sí, y aprontarse sobre todo para la posibilidad de lluvias. Viene Emilia Díaz, hoy es martes, así que es día de la colmena, del aguijón, mejor dicho, del aguijón de Emilia, y viene con un tema de debate actual que no sabemos mucho cómo manejar tampoco, que nos seduce mucho, que está cambiando la forma de trabajar, la forma de comprender muchas cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero ella la va a cruzar con la educación. Sí, un poco siguiendo con esta lógica de las infancias y las adolescencias, ella lo que plantea es, bueno, ¿cómo entra la inteligencia artificial en el mundo de la educación? Porque obviamente nosotros estamos formando jóvenes para un nuevo mundo y eso se está viendo, por ejemplo, en los desafíos que se plantean a nivel del trabajo, que ya lo hemos hablado, lo hemos sobrevolado en diferentes ocasiones. Entonces, ella lo que trata de profundizar es esa tensión, ¿no? ¿Qué espacio le damos a la inteligencia artificial? ¿Cómo puede distorsionar los procesos educativos? Un poco por ahí viene la mirada de Emilia, siempre tan particular y con tanto humor como nos tiene acostumbrados. Así que más adelante viene Emilia Díaz con el aguijón y ahora nos preparamos entonces para recibir a Matías Brum. De esta manera vamos a recibir a Matías Brum escuchando Desayuno Continental, así se llama esta banda. Freak de Plaza es
el tema, y estamos escuchando esta banda porque de hecho es una banda que integra Matías Brum, y muchas veces optamos por esto, ¿no? Por pedirles a nuestros invitados que nos propongan un tema, una canción, para de alguna manera dar contexto a la visita. Y bueno, Matías Brum es un músico, guitarrista también. Así que bueno, no, gracias a ti por compartir estos minutos. Estamos hablando hoy justo, ¿no? De infancias, adolescencias, de las vulnerabilidades, de la emergencia, decía la senadora Blanca Rodríguez, ¿no? Sí, de la emergencia de las infancias. Estamos hablando con Matías Brum, que un poco ya lo presentamos, pero es economista, asistente de economía en la Universidad Hort Uruguay, integrante del think tank Ágora, y muy preocupado por esta temática de la pobreza infantil. Te hemos vengo trabajando hace tiempo con esta mirada, ¿no? Sí. Y también hemos visto que en estas horas te has plegado de alguna manera, apoyando de forma positiva a las medidas que se propusieron, que salen del diálogo social en torno a la ayuda económica, a la protección económica para las infancias, también a lo que es la reunificación, digamos, de algunos de los servicios, prestaciones que están fragmentados. Bueno, son por ahí, digamos, el interés de conversar contigo para conocer cuál es tu posición sobre este tema de una persistencia de la pobreza infantil estructural ya en nuestro país, ¿no? Sí, lo arrastramos tenemos pobreza infantil en torno al 30%, pero esto es una cosa que se arrastra. Ahora está en relativamente mínimos históricos. En los últimos años tocamos un mínimo histórico, pero es una cifra que es grande. Y si pensamos que llegamos a tener el 50 a la salida de la crisis del 2002, llevamos varios años. Ya generaciones de niños ya han crecido y ya ahora son adultos que nacieron en situaciones de pobreza infantil. Claro, y ahí cuando tú nos das este dato de pobreza infantil, ¿hablamos más como de la pobreza infantil vista por ingresos, o en este porcentaje estás hablando de la pobreza infantil ya también mirando la dimensión, digamos, o esta dimensión que abarca diferentes aspectos de la pobreza? No, esta es la pobreza infantil medida en términos monetarios. Okay. O sea, nosotros lo que tomamos, o lo que toma el INE, es un hogar. Para cada hogar calcula una canasta básica alimentaria, que es cuánto dinero se necesita para comprar una canasta básica de alimentación. Se calcula una canasta básica no alimentaria, y según los integrantes del hogar se define un umbral, que es la línea de pobreza. Y después se fijan si el ingreso que tiene el hogar pasa por arriba del umbral o no. Así se determina que todos los integrantes del hogar son pobres o no. Pero esa es la manera, pero en realidad la multidimensional, que también está en la vuelta, lo que mide es la pobreza más en términos estructurales según carencias educativas, carencias edilicias, carencias de vivienda, carencias de seguridad social, en otro conjunto de cosas, y también da muy alta. Y lo que es una señal roja es que no se superpone. O sea, a nivel general, la pobreza está en torno al 18% con la monetaria y 18% con la multidimensional, pero no es el mismo 18%. Hay unos 200 y algo mil, no me acuerdo cuántas personas, que no son pobres monetarias, pero sí son pobres por pobreza multidimensional. O sea, tenemos una situación de alerta de gente que está a punto de caer en la pobreza, por así decirlo. Claro, son poblaciones diferentes. Son poblaciones diferentes, sí. Claro, eso es interesante. También. Por lo tanto, si hacemos como un agregado de esas dos poblaciones. Si hacemos un agregado, no se debiera hacer el agregado, pero si hacemos el agregado, lo que nos da una señal muy roja en términos de los niños, niñas y adolescentes que están en situaciones de privación monetaria o viven en hogares con problemas estructurales de pobreza. Claro. En ese sentido, me parece que el diálogo social, si bien se le ha dado énfasis a la parte de las AFAPs y la jubilación, recoge un conjunto de recomendaciones, el resumen, que me parece que son medidas positivas o muy buenas para tener como faro para la guía de la política pública. Claro, vamos a eso entonces. Tiene que ver, por un lado, con la protección económica, ¿no? A la infancia, y allí hay medidas concretas que aumentan los ingresos o las transferencias. Yo entiendo que hay dos medidas ahí. Una primera medida es la simplificación y consolidación del sistema de las prestaciones. Hoy en día tenemos un sistema de prestaciones que tiene asignaciones familiares por un lado, tarjeta Uruguay Social por el otro, Uruguay Crece Contigo, Bienvenido Bebé. Hay como prestaciones sueltas por todos lados, y las lógicas de ingreso a las distintas prestaciones son distintas en muchos casos. De lo que se está hablando es de consolidar este sistema en hacer una prestación única y que tenga incrementos sustantivos con otro conjunto de beneficios para las embarazadas y los menores de 0 a 3 años. Claro. Entonces esto, yo leí por ahí que se estaba hablando de atarlo a la canasta básica alimentaria en vez de la base de prestaciones y contribuciones. Para tener referencia, la BPC anda, ahora no me acuerdo en cuánto anda, pero hoy en día la prestación promedio sería como de 3.000 pesos, de lo que se está planteando es casi que duplicarla en torno a unos 6.000 pesos. Claro, entonces, y ahí teniendo en cuenta la canasta básica, digamos... Es un poco más realista, realista. Uno da ayuda en función de lo que salen los alimentos y lo que salen
en las cosas no monetarias y es más razonable pensar que esto tenga alguna clase de impacto. Las transferencias que el Uruguay da son generosas en alcance. Si uno piensa en la población de asignaciones familiares, hoy 1 de cada 2 menores de 18 años recibe una asignación familiar. O sea, la mitad del universo de menores de 18 está cubierta por asignaciones familiares, pero las prestaciones son relativamente magras. Una prestación anda en 1.200, 1.300 pesos, andaba en algún momento una prestación sencilla, y entonces lo que está pensando el diálogo social es en unificar, simplificar y polentear en 0 a 3 años, que son las etapas más críticas para el desarrollo cognitivo y no cognitivo de los niños y niñas. Claro, o sea, ahí es el habría... momento donde hay que apuntalar los famosos primeros 1000 días. Claro, y ahí es donde se incluiría un refuerzo de un 50% más. Sí, ahí se incluye un refuerzo adicional. Entonces estamos hablando de un conjunto de medidas robusto, que va a requerir trámite parlamentario, hay que ver cómo se implementa la rendición de cuentas, pero hay distintos actores del gobierno que han dicho que esto es yo lo escuché a Rodrigo Arim decir que acá iba a haber aumento del gasto, iba a ver cómo se hacía la reingeniería, pero que la parte de protección a 0 a 3 años era una parte como muy fuerte de las ideas que están adentro del diálogo social como para impulsar. Eso sería muy positivo. O sea, a mi juicio, hay como una tensión acá entre las medidas que promueven el crecimiento económico y el problema del déficit fiscal y el problema de la pobreza infantil. A mi juicio, estas medidas no tienen que verse como gasto, sino como inversión. O sea, hay un economista que se llama James Heckman que ha mostrado en sucesivos estudios que la inversión en primera infancia es la inversión que tiene mayor rendimiento. Por cada dólar que invertís en infancia sacás entre 5 y 7 dólares más adelante en términos de que ese niño va a tener menores problemas de rezago, entonces requiere menores programas educativos de rezago, va a tener menores problemas en la escuela, menores problemas en el liceo, va a tener mejor éxito en su vida laboral, va a tener más ingresos, va a tener menos informalidad. Entonces, invertir en 0 a 3 años implica invertir en que esos niños en el futuro sean más productivos y sean de mejor calidad y sean mejores de lo que podrían ser si no invertimos en ellos ahora. Claro, si no lo vemos desde el lado de los derechos. Claro, a mí me parece que esto hay que verlo del lado de los derechos, pero si alguien no quiere verlo del lado de los derechos y quiere ver la cuenta económica da que hay que invertir en 0 a 3. Claro. O sea, es por partida doble. Es injusto que un niño nacido en un hogar pobre esté condenado a todo un montón de problemas por haber nacido en un hogar pobre. Si uno se jopea en la injusticia, igual conviene económicamente. O sea, que tiene sentido invertir en 0 a 3 años ya una plata considerable. Claro. Además, viendo, ¿no? Estaba repasando un poco los números también, ¿no? Y la pobreza infantil de 0 a 6 años es mayor todavía, sí. Es la más alta. Entonces, es la más alta de todas. Por esto cobra un poco más de sentido también esta idea invertir del refuerzo. De es la más alta y es el momento más crítico. O sea, los neuroanalistas y los psicomotricistas y otro conjunto de expertos dicen que en estos 0 a 3 años se moldean un conjunto de cosas en el cerebro, la corteza frontal y todo un montón de cosas de las cuales yo no sé, pero que están moldeándose en ese momento. Claro. Y fallar en la inversión en ese momento después implica costos cada vez más crecientes en el sistema. El ejemplo que yo pongo es: un niño tiene que aprender a leer y escribir cuando tiene, no sé, 6, 7 años. Si uno no logra en el momento, después hacer una inversión en alfabetización más adelante es muchísimo más caro, porque el niño ya se pasó de la edad en la cual aprendía a leer y escribir, enseñar a leer y escribir a contratiempo es difícil. Bueno, si uno no invierte en el momento de 0 a 3 años y si hay alguna carencia en la formación estructural, más adelante va a ser más caro revertirlo, más caro compensarlo. Entonces tiene sentido pretender meter toda la batería posible de políticas en ese tramo. Además de la protección económica para estas infancias, otras de las medidas tienen que ver con ampliar la cobertura en términos de cuidados, y el dispositivo que tenemos es la educación, ¿no? Son las escuelas, los CAIF, los liceos, hablando de adolescencias. Y ahí también hay medidas que van en ese sentido, que tienen que ver también obviamente con los planteos del Plan Nacional de Cuidados, pero que se están incluyendo, digamos, como en este paquete como más urgente, ¿no? De una dimensión más relevante. Muy positivo lo que se plantea con el sistema de cuidados, que se plantea, por un lado, duplicar la cobertura de niños que asisten a jardines y escuelas de tiempo completo o extendido, y se plantea también, y esto es muy importante, extender las horas en lo posible de 4 a 8 horas. Claro. Hoy en día tenemos un sistema en el cual los CAIF en su mayoría operan 3 horas 45. Entonces, en muchos casos hay una paradoja en la cual hay CAIFs que están subdemandados. Hay CAIFs en zonas críticas, en zonas no críticas, que tienen cupos y hay gente que no va. Entonces yo te preguntaría a ti, si yo te regalo 1 hora de niñera,
Vos agarrás la hora niñera, tenés que llevar al niño a la niñera y tenés que volver. Claro. Capaz que se te complica porque en realidad no te rinde hacer el traslado todo por una hora. Bueno, hay familias que no logran acomodar su sistema de trabajo, sistema de cuidados con otros niños con las horas del CAIF. Entonces, extender los CAIF de 3 horas 45 a 8 horas implica que probablemente haya un salto en la demanda y haya mayor ascripción y mayor suscripción a los servicios de CAIF. Y esto, en realidad, tiene un beneficio por partida doble. Por un lado, beneficia a los niños, niñas y adolescentes, bueno, niñas y niñas en realidad. Si pensamos que el CAIF tiene capacidades, o sea, hay que revisar qué es lo que estamos proveyendo en los CAIFs, porque no tenemos muchos datos sobre la calidad de los CAIFs, ojo al gol con eso. Pero si el CAIF está bien equipado en términos de infraestructura y tiene psicopedagogos, psicomotricistas, médicos, nutricionistas y todo esto, el niño debería recibir una atención mucho más integral, supliendo carencias de los que tendría en su hogar de origen. Y acá hay una segunda vuelta, porque esto es importante, que en realidad no es por lo que está planteado en el diálogo social, me parece, que es que extender la cobertura y extender el horario permite a las madres con niños salir a trabajar. Entonces hay efectos de segunda ronda en cómo esto podría disminuir la pobreza, en tanto pensamos que hay madres que capaz que dejan al pibe 3 horas 45 y pueden hacer una changa o pueden limpiar una casa con suerte, porque en realidad hay que dejarlo ir, limpiar y volver. Con 8 horas o con 6 horas en realidad el espacio de posibilidades de lo que se puede llegar a hacer es mucho mayor. Claro. Entonces hay una chance de que salgamos, que haya más gente que salga de la pobreza porque logran acceder al mercado de trabajo. Claro. Y esto a la vez está sumado también con otra cuestión que se establece en el diálogo social que tiene que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Sí. Que si bien obviamente están en el origen del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ha sido muy difícil de cumplir, más allá de la extensión de algunas licencias paternales, pero ahora en concreto también hay una intención de hacer algo más rápido en este sentido, ¿no? Se trata de generar incentivos para una mayor participación del padre, cambiando el esquema de licencias para cuidados, expandiéndolo y cambiándolo, dando más días, equiparando el sector privado con el sector público y dando días intercambiables entre padre y madre y alguna cota mínima de días para los padres. Claro. Esto es una cosa que también puede ayudar. Hay trabajos empíricos que muestran que la inscripción de los niños a los padres cuando tienen edades tempranas, o sea, cuando nacen, que pasen tiempo con la madre es una buena cosa, que pasen tiempo con la madre y con el padre también. Entonces esto va como en una línea de posibilitar arreglos familiares un poco más flexibles para que los niños estén mejor cuidados desde el inicio. Claro. O sea, a mí me parece que es una medida positiva. Vamos a hacer una pausa, Matías, y a la vuelta hablamos sobre uno de los temas que seguramente será uno de los más debatidos en el Parlamento, que tiene que ver con eliminar las contraprestaciones, ¿no? Y esto, de hecho, ya la oposición dijo que no está, que no lo va a apoyar, ¿no? Y hablemos sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que maneja el gobierno? Es un viejo debate de las ciencias sociales, debate, pero bueno, intentemos echar un poquito de luz y ya venimos. Gracias. Presentó Médica Uruguaya. La salud que avanza es uruguaya. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. En Habitab, resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? Pintura que te esconde. El Alemán, 3 de junio, Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Algo cambiará. Edita Montevideo Music Group. Subí el volumen. Llegó la diaria radio a la FM en el 97.9.
te presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 5, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Faltan 15 minutos para las 14 horas. Estamos hablando con el economista Matías Brum sobre estas propuestas que se van a llevar al Parlamento, que surgieron del diálogo social sobre la protección de la infancia, una protección económica que que aumenta, se modifica. También hay un rediseño de las prestaciones para la infancia, y el documento final también argumenta que las contraprestaciones tienen efectos negativos. Hablamos Correcto. de la contraprestación en torno a las transferencias conocidas como las asignaciones familiares, y esto, dice el documento, tiene efectos negativos en la protección de los sectores que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Correcto. Algo que desde la oposición se discute. Bueno. ¿Cuál es, Matías, el dilema en torno a contraprestación sí, contraprestación no? El argumento se plantea de la siguiente manera. Yo doy un beneficio, una asignación familiar, y exijo que los niños cumplan con cierta cantidad. O sea, los niños cumplan con ir a la escuela o ir al liceo o que atiendan el sistema educativo. Si ellos no cumplen, yo saco la prestación. Eso es, el argumento a favor de este sistema es un argumento de palo-zanahoria, que lo que dice es, bueno, si yo te voy a dar una zanahoria, por otro lado tengo que meter un palo y te voy a castigar si vos no cumplís con las condicionalidades y te voy a sacar el beneficio. Ahora bien, lo que suele pasar, y lo que la evidencia empírica muestra, es que cuando esto se implementa, los hogares más vulnerables son los hogares que tienden a desvincularse del sistema. Entonces, lo que tenemos que pensar es en un hogar, por ejemplo, que tiene techo de chapa y piso de tierra y vive en una zona inundable. Cuando se inunda todo, no pueden ir los pibes a la escuela, y encima que los pibes no van a la escuela, como no van a la escuela, les sacás la prestación. Entonces, cuando vos implementás un sistema de contraprestaciones y un sistema de castigo a la inasistencia, si bien la intención es loable en el sentido que vos lo que querés es tratar de meter a todos en el sistema educativo, el efecto total es que vos terminás perjudicando a los hogares más vulnerables de todos, que son los hogares que no pueden cumplir con la condicionalidad. Claro. Entonces, en ciencias sociales, para mí el debate está saldado en el sentido que se muestra que las condicionalidades son malas para los hogares más vulnerables de todos. En algunos casos se han encontrado efectos positivos, pero pequeños en términos de asistencia. Claro. Pero en el caso de Uruguay, a mí me parece no razonable exigir las condicionalidades. Me parece que habría que discutir esto de una manera... de dos maneras. Y acá recuerdo un economista holandés que se llama Jan Tinbergen, que tenía un dicho que decía: cuando tenemos un objetivo de política, tenemos que tener un instrumento para atacar ese objetivo. Se llama la ley de Tinbergen, y lo que dice es: si yo lo que quiero es darle plata a los más vulnerables y a la vez que los más vulnerables vayan a la escuela y tengo un solo instrumento de política, en alguno de los dos les voy a errar.
O sea, tengo que tener una cosa para una cosa. Entonces, si yo lo que quiero es apuntalar a las situaciones de los más vulnerables, les doy asignaciones familiares y no miro las condicionalidades. Si lo que quiero es que los niños vuelvan a la escuela, pues tengo otra batería de políticas y de propuestas y de medidas para tomar. Estábamos viendo que el año pasado había una noticia de que el BPS había encontrado 6.000 niños y niñas que no cumplían con los requisitos de asistencia y había habido todo un esfuerzo para revincularlos, se habían revinculado más o menos 2.000. Eso se hizo en el marco de no tocar las condicionalidades. Entonces, yo no defendería la condicionalidad, o llegado al caso de que haya que hacer una discusión parlamentaria y se necesiten votos y pase algo, defendería una condicionalidad parcial. O sea, que se le dé una base a todo el mundo y si asististe doy un plus. Pero Claro. bajo ningún concepto habría que imponer condicionalidad y sacar las prestaciones porque se ataca a los hogares más vulnerables de todos. Y esa es cuando se habla de condicionalidad, ¿se habla básicamente de la asistencia a la educación o hay otras Es tipo asistencia a la educación y controles, creo que hay controles médicos también, pero en general el principal problema es la asistencia a la educación. Claro, y en realidad nosotros vemos en los últimos tiempos que en general es una información que manejan las autoridades, ¿no? Sí. Se anuncia, se dice, bueno, hay tantas asignaciones familiares que fueron suspendidas Sí. porque encontramos tales niveles de asistencia, de Hay inasistencia. casos en los que efectivamente, o sea, hogares hay muchos y experiencias hay muchas. Hay casos de personas y hogares que con la condicionalidad cumplirían y sin la condicionalidad no cumplirían. El problema es cuál es el peor error que podemos cometer. Y el peor error que podemos cometer es sacarle la prestación a alguien que lo necesita en el momento que más lo necesita. Entonces, para mí tiene sentido coexistir con un sistema en el cual se dan prestaciones y no se pide una contraparte, pensando que lo que estoy haciendo es blindando a los más pobres de todos. ¿Va a haber algún vivo por ahí? Va a haber algún vivo por ahí. Aceptamos un vivo porque la persistencia del vivo permite salvar a 10 personas que están en problemas y a las cuales yo les llego, que con la condicionalidad no les llegaría por razones externas a su voluntad. Por temas de jornales de trabajo, o sea, tenés que tener una cierta cantidad de faltas para unir más al sistema educativo y hay gente que tiene que salir a hacer changas y tiene que salir a hacer jornales y en realidad, en el momento en que entra en seguro de paro, en el momento que se queda sin changa y vuelve al sistema educativo, se entera que le sacan la plata por la condicionalidad y es patear a una persona en el piso. Claro, sí, teniendo en cuenta esto que tú decías, ¿no? Hay que imaginarse, porque uno de las tal vez de los imaginarios que hay detrás de esta discusión tiene que ver con los abusos, ¿no? Con el abuso. Es como que el imaginario de Robert es razonable, o sea, en teoría, Robert Silva, el imaginario de Robert Silva se imagina un hogar en el cual la familia decide si manda al niño a la escuela o no lo manda a la escuela, y lo que hace el hogar es no lo manda a la escuela, cobra el beneficio y el niño trabaja o hace alguna otra actividad, y en cambio si le sacás la prestación el niño empieza a ir. Hogares de esos debe de haber, existen. Ahora, son la minoría adentro de los que no cumplen. La mayoría de los que no cumplen por otras razones. No cumplirían y vos cuando le sacás la prestación lo que estás haciendo es los dejás desprotegidos a la deriva del sistema. Claro. Entonces tiene sentido tiene sentido que las prestaciones no estén condicionadas a la asistencia al sistema educativo y atacar ese problema mediante otro mecanismo. O sea, que sea irlos a buscar o poner otra prestación. Entonces ahí tiene que haber una base blindada y arriba de eso, si querés, das un plus por asistencia. Pero no me saques toda la prestación si no asiste. Porque en la mayor parte de los casos que no asiste porque se inundó el rancho, se inundó todo, tuvieron que mudarse y cuando quieren volver resulta que encima le sacan la prestación. Claro, uno se pregunta también en el caso de niños, niñas, chicos de primero, segundo, tercer año de escuela, si alguien de repente no los lleva a la escuela, tampoco pueden ir a la escuela. No pueden. O sea, eso también hay un tema de gestión del cuidado. Si el niño tiene parásitos, si hay todo un montón de problemas, los pisos de tierra generan parásitos, o no generan parásitos, pero son más proclives a la aparición de parásitos. Hay todo un montón de problemas que exceden a lo que podemos imaginar, y a mi juicio, si uno lo que quiere hacer es proteger a los más vulnerables, no tiene sentido pedir una contraprestación. Si lo que se quiere es que las personas permanezcan en el sistema educativo, busquemos otros mecanismos o busquemos otra prestación aparte, hagamos un sistema mixto, un blindado y por arriba, o si no, hagamos esto que está haciendo el BPS en otros años, que es ir a buscar a las familias y conversar con las familias y preguntarles, che, ¿por qué te desvinculaste? Y ver cuáles son los mecanismos o maneras que tenemos de revincularlos al sistema. También estaba leyendo que Cabildo Abierto, que estuvo en el diálogo social, esto ya puso sus reparos con respecto a esto, ¿no? Y hablaba de que esto de alguna manera, renunciar a todo tipo de condicionamiento para el cobro de prestaciones podría llevar a institucionalizar la mendicidad. A mí no, me parece que eso es una visión un poco extremista.
Me parece que la gente manda a los hijos a la escuela en la medida de lo que puede y la gente que hace el cálculo económico es muy poquita. No hay que olvidarse que las prestaciones son 2.000, 3.000 pesos, 4.000 pesos en mucho caso. Y en realidad yo no me imagino a las familias haciendo los cálculos y los costos y este conjunto de cosas. Veo más familias que están vulnerables y yo no me imagino situaciones de abuso del sistema a propósito. Las familias en general, sobre todo para la educación primaria, reconocen la importancia de la educación primaria y tratan de mandar a sus hijos a la escuela lo más que pueden. Hay un problema en secundaria, en el cual hay deserción, pero la deserción ahí, a ver, ¿cómo decirte? Y en ese caso no es distinta la lógica. En ese caso me parece que es distinta la lógica, pero hay un problema en el sistema educativo, que Robert Silva bien sabe porque estuvo comandando una reforma en cierto momento. Tenemos un sistema educativo en secundaria que expulsa a los jóvenes, y los jóvenes no van porque no aprenden nada, o dicen que no aprenden nada, o dicen que no les interesa, y las encuestas son muy marcadas de que el sistema educativo está medio divorciado de las necesidades de los jóvenes, o de las necesidades del mundo profesional, o de muchas otras necesidades. Entonces, es medio raro que yo te doy plata para que asistas a un sistema al cual no querés asistir. Entonces me parece que lo que habría que hacer es te doy plata para que vos existas y vivas y después trato de encontrar la manera de que vos vuelvas al sistema, reformando el sistema educativo, aplicando otros modelos de asistencia. O sea, cuando la gente se queda con rezago, hay planes de hacer 1 año en 2 años o hacer 6 meses en 1 año. Hay todo un montón de planes para reengancharse con el sistema educativo que en muchos casos tienen más éxito que el propio sistema educativo. Claro. Otro de los asuntos que lo pasamos, ¿no?, por arriba, pero que tal vez sería también interesante poder hacer una descripción o ampliar un poquito la descripción, tiene que ver con esta necesidad del rediseño, ¿no?, de unificar las prestaciones. Estamos hablando de que esto atendería una cuestión de fragmentación, de vueltas. Uno se imagina como unas vueltas burocráticas importantes. Hay vueltas burocráticas, hay transferencias que están más centralizadas, pero hay un tema acá que es lo que llaman las certificaciones y las recertificaciones. A ver. O sea, vos para recibir asignaciones familiares tenés que presentarte. O te tiene que haber ido a buscar a una persona del MIDES. Pero bueno, te presentás, te tomamos tus datos, o haces una declaración jurada virtual y después de eso entras al sistema y una vez que entras al sistema no hay claridad en términos de cuándo salís del sistema. Entonces, en algún momento el MIDES tendría que volver a visitarte o tendría que mandar a una persona para ver cómo está tu casa y cómo están tus cosas. Y esto es una cosa que tiene demoras. Entonces, la tarjeta Uruguay Social y la FAM y todas las otras prestaciones van como anquilosadas y van en motor lento, van a marcha camión, si se quiere, cuando en realidad la realidad de las personas y sus ingresos es mucho más dinámica. Entonces, me parece que la unificación de las prestaciones y la simplificación del sistema también implica tener más claro quiénes son las personas que ya no necesitan las prestaciones porque están mejor y poder utilizar esos recursos de mejor manera. O sea, nosotros damos asignaciones familiares a las menores de 18 años que estén en condición de vulnerabilidad y después a unos hogares que son extremadamente vulnerables, que son el 5% de los hogares más pobres de todo el país, les damos tarjeta Uruguay Social y tarjeta Uruguay Social doble, que son 1.200, 2.400 pesos, una cosa así, tampoco es tanto dinero. Entonces tenés la idea de que vos cubrís por una parte a las familias más pobres que están en la lona, cubrís a los niños y adolescentes que están medio en la lona, después tenés Bienvenido Bebé que cubre a los niños recién nacidos y tenés otras prestaciones más que andan por ahí flotando chiquititas, hay comedores. Entonces racionalizar el sistema implica entender bien cuál es la población objetivo. Entonces, si queremos apuntalar y bajar la pobreza infantil en donde más hay que atacarla en hogares con niños de 0 a 3 años y hay que redefinir las prestaciones y probablemente, quizás, si no da la plata, va a haber que bajar las prestaciones en algún lado y subirlas en otro. Esto es un problema intergeneracional que es complicado, pero si blindamos 0 a 3, probablemente las prestaciones vayan a ir bajando con el nivel de ingresos que tengan los hogares, lo cual está bien. A medida que te va haciendo mejor, te paso menos plata. Claro. Hay un mensaje de un oyente que dice: proteger a las infancias también debería ser reducir la jornada laboral, adaptar los centros CAIF o escolares al horario laboral. Es el mundo del revés, tener hijos para no verlos nunca, ¿no? Clases remotas, educación asincrónica, ¿no? Asincrónica se dice, ¿no? Asincrónica. Claro, de alguna manera también es un debate que está sobre el tema de la reducción licencias y apuntalar los CAIFs me parece que va en la línea de lo que dice el
el oyente, tener CAIFs un poco más extendidos van en buena línea con lo que se plantea. La reducción de la jornada laboral me parece que es un tema que me excede completamente y lo de las clases remotas y eso me parece que también excede. O sea, al final del día la educación para los niños cumple dos funciones. Una función es que los padres lo ven como una guardería caja negra, yo llevo al pibe, me lo cuidaron a cierta cantidad de horas y las clases remotas van a implicar que tiene que haber una persona en la guardería cuidando a los pibes mientras ven la clase remota. O sea, no veo bien cómo caminaría eso. La otra función es la función educativa, nutricional y de mejorar las condiciones de vida del niño, que es cuando yo digo, si hay nutricionistas, si hay psicopedagogos y todo eso, hay estimulación temprana y pasan todo un montón de cosas que el niño le va cada vez mejor porque está bien atendido en el CAIF. Claro. Entonces son como dos caras de la misma moneda. Sí. De todas maneras, ¿no? Cuando uno escucha estos diagnósticos, y bueno, estamos hablando también, además del diagnóstico, estamos hablando de las medidas que se van a implementar, pero son temas viejos en nuestro país, ¿no? De alguna manera. Pero recién ahora, o sea, la pobreza infantil existe desde antes de la crisis del 2002, cobramos de alguna manera idea de qué tan complicada era a partir de que tuvimos medidas de pobreza nuevas con la crisis del 2002, en torno al 2004-2005, con actualizaciones metodológicas del INE en 2006. Y bueno, nos ha llevado hasta ahora a atacarlo. Que la sociedad tome conciencia de que el impulso de las medidas contra la pobreza infantil y el flagelo de la pobreza infantil sea una cosa preocupante, ha llevado un montón de años. Es el momento de atacarla. Yo lo que diría es, estoy expectante a ver lo que pasa con la rendición de cuentas, porque en realidad las medidas que se plantean acá están buenísimas. Hay que ver qué es lo que se decide financiar, de qué manera, porque si planteamos unificar las transferencias y polentear los hogares de 0 a 3, pero después la plata no está o es muy poca, es un saludo a la bandera. Y si planteamos mejorar los CAIFs y mejorar todo esto y después la plata no está y se mejoran poquitos CAIFs, también es un saludo a la bandera y puede correr el riesgo de terminar trastabillando o cayendo todo el proyecto. Claro. Entonces me parece que estas son buenas intenciones, me parece que están muy buenas, me parece que van en la línea de lo que tienen que ir, yo las saludo. Ahora quiero ver cómo hace el gobierno para plantear esto en una rendición de cuentas y cuántos recursos asigna y de qué maneras es que se hace esto institucionalmente, o sea, cómo se lleva a tierra. Claro, porque no está mencionado cuál sería el costo de... No, o sea, el diálogo social implicó muchas personas. Yo asistí al diálogo social y presenté un trabajo. Y presenté un trabajo proponiendo un conjunto de mejoras en el sistema de transferencias. Y mi costo estimado creo que era 0,5% del PIB de un overhaul o de una transformación muy importante. Pero otras personas, Mauricio de Rosa, gente del Instituto de Economía, gente de UNICEF, también presentó otros trabajos con otros costos fiscales. Y claro, yo ahora leo esto y digo, nos hicieron caso, pero la pregunta es, o sea, si yo te digo voy a mejorar la atención de 0 a 3 años y te digo que tengo 10 millones de dólares para hacer eso, no es nada. Si te digo que tengo 100, es otra cosa. Si te digo que tengo 200, es otra cosa. Entonces, ¿qué tanto esto se lleva adelante? Va a estar visto en la rendición de cuentas. No es por tirar para atrás, pero... Claro, y en tu propuesta el costo era entonces de cuántos millones, y eso es ahora cuántos no me acuerdo, millones. Medio punto del PIB, pero más o menos 100 millones de dólares. Ponele, para decir algo. O sea, estamos hablando de un costo anual de esta dimensión. El tema es, si lo vemos como costo, lo vemos como inversión. Y ahí es de donde viene esta idea que tiene Heckman de que esto rinde. Claro. El problema en el cual estamos atados, tenemos un problema de trampa de pobreza. Tenemos un problema en el cual tenemos un cierto nivel de pobreza, arreglarlo requiere plata, no tenemos esa plata, pero si no lo arreglamos nos va a costar más plata en el futuro. Si no arreglamos el tema de pobreza infantil, vamos a tener más problemas de segregación, de marginalidad, de robos, de pobreza, de todo lo que se te ocurra. O sea, tenemos un caldo de cultivo. No quiero decir que los pobres pasan a ser criminales, pero hay un porcentaje que sí. Entonces, si no atacamos el problema de la pobreza infantil ahora, vamos a tener un Uruguay que va a seguir siendo subdesarrollado. Entonces hay que atacar el problema ya, y eso implica traer recursos del futuro para el presente. Entonces, lo que yo planteo en estos casos es que esto habría que financiarlo con deuda, con organización de las cuentas públicas o con algún ajustecito fiscal. ¿Algún ajuste fiscal? Algún ajuste fiscal. Bueno, eso ya es... Eso ya son palabras mayores. Ya es, sí. Título de película de terror. Sí, ajuste fiscal, el regreso. Sí, claro, sí, complejo, porque en realidad se está discutiendo en estos momentos o se amenazó con discusiones que enseguida suscitaron controversias. Sí, controversia, como por ejemplo el impuesto al 1%. Sí. Yo propongo, hay maneras de, bueno, es comprometedor, pero
en Uruguay existe la ley de promoción de inversiones. Sí. Hay una oficina en el Ministerio de Economía y Finanzas que yo voy con un proyecto de inversión, ¿no? Por ejemplo, renovar la cartelería de mi empresa o hacer un warehouse, hacer un hangar, hacer un depósito. Sí. Y si eso pasa a cierto conjunto de estándares, el gobierno me exonera los impuestos. Sí. ¿No? Y hoy en día Uruguay tiene una renuncia fiscal por ese motivo de una cantidad desmesurada de miles de millones de dólares. Bruno Giametti maneja las cifras, yo no me acuerdo, pero es el líder en América Latina en exenciones impositivas. ¿Es el líder en América Latina? Tengo entendido que sí, en cuanto es que estamos desgravando de impuestos por las exenciones impositivas a las inversiones. Ahora bien, algunas de esas inversiones se llevarían a cabo de todas maneras. Hay cadenas que renuevan la cartelería del frente de su empresa, no voy a dar nombres, pero y reciben un beneficio. Y si no tuvieran el beneficio, también cambiaban el cartel. Entonces hay todo un montón de beneficios impositivos que estamos dando a inversiones que se realizarían de todas maneras. Entonces, mi propuesta sería, vamos a peinar la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, que se llama la COMAP, y tratemos de bajar las exenciones impositivas que damos a inversiones que se realizarían de todas maneras, y ahí tenemos un botín de plata para dedicarlo a la pobreza infantil. Claro, o sea, si no eso... querés ajuste fiscal, yo lo que te propondría es revisemos cuáles son las exenciones impositivas a las inversiones. Y eso de que se realizarían de todas maneras... Eso es difícil de demostrar y es difícil de entender. Lo dijiste dos veces, sí, pero lo es dije dos difícil veces. de demostrar. Sí, sí. Y ese es de difícil. alguna manera el gran argumento que manejan el equipo económico o muchos de quienes están viendo cómo son los procesos productivos y cómo son las inversiones. En realidad las inversiones en nuestro país también son muy pocas, ¿no? En términos de... Sí. ¿No? De llegada Tenemos de tasa de inversiones inversión extranjeras. relativamente baja, sí. Entonces, Tenemos bueno, un problema. por ahí podría ser un camino entonces Sí. para vos. ¿Estos caminos no se hablaron en el diálogo social? No que yo recuerde. En realidad el diálogo social tuvo varios capítulos y hay un capítulo específico sobre sustentabilidad de las finanzas de los sistemas de cuidados, capítulo al cual yo no pude ir porque tenía que dar clase y entonces no tengo mucho para decir al respecto, pero algunas conversaciones sobre financiamiento se tuvieron, pero la parte de transferencias y la parte de protección a la infancia fueron más propositivas. O sea, todos manejamos números. Sí. O sea, UNICEF manejó números, el Instituto de Economía y la UDELAR manejaron números, yo manejé números con una consultoría que hice con el BID, varios manejamos números, pero no sabemos cuáles son los números que quedaron. O sea, acá está el resumen, y el resumen resume las propuestas que hicimos, pero no dice cuáles son los números, o sea, no dice a cuál de las propuestas le hicieron caso o a qué mix de propuestas le están haciendo caso. Entonces... No sé todavía hasta que no llegue la rendición de cuentas qué es lo que se va a hacer. Y claro, ¿y cuál es el margen también político de la discusión de estos temas también, ¿no? De eso entiendo menos yo, porque no Claro. me dedico a la ciencia política, pero entiendo que puede ser complicado. O sea, ya vimos a dirigentes de la oposición cuestionar el tema de las asignaciones familiares y las condicionalidades, y no sé qué más puede llegar a pasar. En principio me parece muy positivo esto como un faro hacia el cual ir. Me parece que en otros momentos de otros gobiernos no hemos tenido ni siquiera las buenas intenciones. Hace poco tenía una conversación al respecto que me decían, pero esto es una carta a los Reyes Magos. Bueno, por lo menos tenemos una carta a los Reyes Magos. Sí, peor es no tener una carta a los Reyes Magos y no tener nada para hacer. Acá por lo menos tenemos un mapa claro de qué es lo que hay que hacer. Ahora hay que ver en la rendición de cuentas cómo se implementa. Bien. Matías Brun, muchas gracias por acompañarnos Muchas estos gracias por la minutos en La invitación. Colmena. Nos veremos en cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Hacemos la pausa. Emilia Díaz está preparando con el aguijón para hablar de educación e inteligencia artificial. Enseguida venimos. Presentó A Todo Color Pinturas. Grandes marcas para grandes obras. Secreto de una noche entre vos y yo. Te vi cruzando la calle debajo del faro. ¿No te parece que somos Batman y el Guasón? No me había dado cuenta, no había prestado atención. Batman y el Guasón.
Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase. Porque Canarias es la yerba de mi país. Es como una raya en el agua, el tuyo es un venenoso aguijón, que más y más se me clava, que más y más se me clava, en medio del corazón. Tu estampa se me ha quedado en el alma, pegada como una calcomanía, y como te lo dijeron, y como te lo dijeron, te ensañas más todavía. Y acá estamos con el aguijón, con esta música del aguijón que nos da la bienvenida a Emilia Díaz, nos abre el espacio a la escucha de Emilia y de su propuesta, que siempre es interpelante. Siempre molesta. Siempre y bueno, molesta. Ese es el aguijón, ¿no? Que siempre nos deja pensando. Grandes debates en torno a la masculinidad, ¿no? ¿Qué a momento? La columna de la masculinidad sí, hubo grandes quedé como debates. impactada, ¿no? ¿Por qué? Yo recibí ¿Por qué mucho para mí? debate. Sí, ¿recibiste? Sí. Digo, hubo intercambios, tuve la oportunidad de intercambiar con muchos hombres amigos que se sintieron muy movilizados por la columna en todo sentido, ¿no? Generó también discusión linda, ¿no? Sobre el lugar que tienen, no tienen, qué hacen, qué no hacen, el que va a terapia, el que no va, el que se pregunta y no se pregunta. Bueno, esa es la idea, que el aguijón mueva, que deje ahí clavada una pregunta, que invite a preguntarnos, Exacto. que invite a dialogar, a conversar, a debatir, a intercambiar, abrir el corazón, muchachos, abrir el corazón. Abrir el corazón. Bueno, veo que viniste así, sí. en modo paz. No, sí, es que cuando el mundo está cada vez más en guerra, en realidad la resistencia o reexistencia es sostener el amor y la paz. Sí, me encanta. Es un gran acto de rebeldía. Sí, en este mundo. Sí, la ternura es un acto de rebeldía. La ternura es un acto de rebeldía. Bueno, y un acto de rebeldía quizás para los docentes de hoy y las docentes de hoy en día es sostener el deseo de aprender en un aula.
donde se atraviesan múltiples sentidos, siempre se han atravesado múltiples sentidos pedagógicos, políticos, económicos, pero ahora tecnológicos, que no están separados de los políticos y de los económicos, y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy, profundizar en esto de qué es ser docente hoy en día, mediada esa relación pedagógica por tecnologías. Porque estamos surfando una ola de una revolución tecnológica de dimensiones que creo que no estamos realmente, creo yo, capaz que estoy equivocada, dándole el peso que merece en el debate, en la mesa de los domingos y en la agenda política y en la agenda periodística de los medios. Los sistemas educativos del mundo están tratando de comprender esta revolución también. Una de las preguntas que surgen con la que convivimos a diario es, bueno, entonces parece que, ¿cuál es el rol que cumplen los docentes en este escenario? ¿No? Y acá en Aguijón hoy yo no voy a responder preguntas del tipo, ¿es el fin del rol docente? ¿O enseñanza y aprendizaje sin docentes? No. No porque, discúlpeme, me parece una pregunta engañapichanga. Sí. ¿Conoces el concepto engañapichanga? Sí, total. Prescindir de la mediación humana en los procesos de enseñanza y aprendizaje me resulta loquísimo. Tampoco quiero hacer el ejercicio de imaginación de lo que sería eso, porque no lo quiero crear. Yo soy de las que pienso de que uno crea con el pensamiento. Claro. No lo quiero crear. Pero además, no me quiero hacer esa pregunta porque sospecho que quienes se la hacen todavía no se han hecho otras preguntas. Del estilo, ¿qué intereses políticos y económicos hay detrás de los que se preguntan si el fin del oficio y de la profesión docente está llegando ahora? Y antes de esa pregunta no se preguntaron qué motivos políticos y económicos hay detrás de pensar que la tecnología y la inteligencia artificial generativa pueda, deba, quiera reemplazar a la relación pedagógica. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿Qué quiere la inteligencia artificial que aprendamos? Es más, ¿quiere la inteligencia artificial generativa que nosotras aprendamos algo? Y si la inteligencia artificial quiere algo, es un ente que desea, ¿se puede decir que desea algo? Bueno, sin duda es un tema que genera grandes tensiones, políticas, filosóficas, éticas. Un libro que me viene ayudando mucho para eso es La inteligencia artificial no piensa. Me lo recomendó mi compa, el Fernando Barriel. El cerebro tampoco, entre paréntesis. Lo pueden encontrar en la librería amiga, en cualquier librería amiga. Voy a citar alguna parte de este texto sobre el final de la columna, pero otro que me está ayudando, y ahora lo muestro porque lo bajé por internet, 290p me salió, porque acá en Uruguay no se conseguía, pero se puede conseguir. Y tengo la voz de esta autora, ustedes van a ver ahora la foto de ella, la foto del libro, perdón. El libro se llama Educar en tiempos sintéticos, es del año 2024, ella es Melina Masnata. Me quedé en esa orilla porque estos dos autores, tanto Miguel Benazayac, Ariel Penisi y Melina Masnata, son, bueno, estos dos de este libro, La inteligencia artificial no piensa, son dos filósofos, docentes de la UBA, en fin. Ella es docente también de la Universidad de los Andes, asesora en el mundo del trabajo, la educación, la innovación, tecnología, ha trabajado para el sector privado, sector público y para organismos internacionales. Y la primera pregunta que le hice fue esa, ¿no? ¿Qué puede aportarnos la inteligencia artificial generativa en educación? Y Melina Masnata respondió lo siguiente. Puede acelerar procesos, pero que de alguna forma ya estén diseñados pedagógicamente y probados pedagógicamente. Que sí creo que nos obliga es a tener una reflexión activa sobre el criterio. La IA generativa no reemplaza el criterio, lo deja muy claro. Cuando no tenemos criterio, corremos estos riesgos. Todavía no estamos en ese lugar como para poder delegarlo 100%. Creo que ahí es cuando la educación orienta, le da sentido, definimos criterios y de hecho muchas veces creo que los grandes problemas que tenemos en las famosas EdTech o compañías tecnológicas que desarrollan soluciones para la educación es que no hay equipos de educadores. Entonces no se piensa la lógica de cómo nosotros lo pensamos en el aula. Y por supuesto tenemos un asset muy grande que podríamos enseñarles a estas compañías cómo hacerlo.
Bien, qué interesante esto que dice en relación al rol pedagógico que deberían cumplir los pedagogos, los docentes, los licenciados en educación en el diseño de estas herramientas. Porque hoy en día hay programadores diseñando herramientas educativas como si lo más importante fuera lo tecnológico que hay detrás y lo de programación y no lo pedagógico que debería claro, existir. ¿cuál es el contenido? Sí. El contenido, digamos, ¿no? No solo el contenido, la forma en la que aprendemos. Okay. Porque cuando estamos en contacto con una inteligencia artificial, cualquiera sea esa inteligencia artificial, vos estás aprendiendo. ¿Viste cuando decís, esta es amigable, esta no es amigable? Es porque tiene un patrón de recorrido que tu sistema nervioso, ¿no? Tu sistema cognitivo, le es más fácil o le es menos fácil. Eso no es lo único que hay que hacer para diseñar algo con fines educativos. Necesitas siempre el brazo de la pedagogía. Pero además, pensando en los criterios, en esto que no tiene la inteligencia artificial, y lo que estamos haciendo les humanes es delegar el criterio. ¿Qué es un criterio? ¿Qué es un criterio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vos tenés criterio? Yo a veces no tengo criterio, no ojo. tengo. Porque parece que hablo de gas. Tengo varios criterios, no un criterio. No sé si eso te sirve. Siempre sirve cualquier criterio. Lo importante es tenerlo porque significa que lo construiste con algo de tu conocimiento, con algo de tu experiencia vital, con algo de tu experiencia comunitaria, familiar, tu cultura en particular, tu lengua, sobre todo esto. Vamos a ver más adelante qué función cumple esto de la inteligencia artificial generativa en esto de la creación del lenguaje y de la promoción de determinados lenguajes que promocionan determinados circuitos neuronales que tienen mucho que ver con nuestro sistema cognitivo y tienen mucho que ver con cómo aprendemos. La cara de Carola, ustedes no la están viendo, pero ella me está mirando tipo... Yo estoy muy atenta. Estoy muy tipo, atenta. ¿te parece? Bueno, no, escuchá, porque a lo que quiero ir es esto del criterio, que lo que decía Melina Masnata es que delegamos el criterio. Entonces, que el criterio, esto que se conforma de la manera que más o menos te dije recién, se construye, no es innato. El criterio también lo conforma nuestra experiencia corporal. Cuando va al encuentro con otra persona y tiene una sensación, una vibración, un sentimiento, un rechazo, claro, ¿no? Un olor, también armamos un criterio conforme a estas experiencias corporales. Sí, y digamos, y también ese criterio tiene que ver con la confianza, ¿no? Se arma un criterio de confianza. Tal cual. La confianza en un vínculo pedagógico es fundamental, mi amor, fundamental. Entonces, se construye el criterio, ¿bien? Ahora, yo salí a preguntarle a los docentes, porque me pasa una cosa que a los docentes, por lo general, se habla mucho de ellos en los medios, pero yo no escucho la voz de ellos en los medios. Sí, bueno, cuando hay problemas, reformas, sindicatos. Pero ¿qué pasa con su tarea? Con el oficio docente, esa cosa artesanal del docente, ese saber docente que queda como entre líneas, escondido en un rinconcito, al que nadie consulta cuando hace transformaciones educativas. Bueno, allí hablan, acá escuchamos a Jocelyn, a Sonia, a Ana y a Dinora, que responden la pregunta de cómo utilizan la inteligencia artificial en sus aulas. Por ejemplo, si estamos trabajando conflictos socioambientales en algún territorio específico, le pongo como prompt inicial que me genere un caso breve sobre un conflicto por el uso del agua, por ejemplo, en una región latinoamericana con actores en tensión, pero sin resolver el conflicto. Entonces ahí lo que la IA me devuelve es un caso que después lo vamos a ir afinando y lo vamos a llevar a un nivel herado, ¿no? Y ahí le empiezo a agregar datos reales que lo obtengo de fuentes confiables, introduzco actores que la inteligencia artificial no contempló, como por ejemplo pueden ser comunidades locales o actores locales no contemplados. Después a preguntas un poco más críticas de quién decide o quién se beneficia en determinadas decisiones, quién queda fuera de los territorios. La inteligencia artificial lo que va devolviendo es un borrador, que uno después va a ir transformando y va a seguir guiando a la inteligencia artificial para ir mejorando cada vez más el producto, ¿no? La uso más para la planificación. Pienso en los objetivos y contenidos y en general le solicito recursos como videos o imágenes a usar. En el aula pido que generen una imagen, a ver qué le dicen, practicamos esto del prompt y no lo uso para la evaluación. La IA lo que hace
es crear puentes entre mundos que por momentos quizás parecen lejanos. Si quiero, por ejemplo, trabajar el concepto de héroe en la literatura clásica, me permite llegar más rápido a un aspecto de esa heroicidad, pero en la literatura juvenil o en los reels que se comparten en las redes sociales. Eso tiene que ver con potenciar tiempos y que sea un brazo ejecutor, un copiloto en definitiva para la labor docente. ¡Opa! Está bueno, piloto. Sí, ¿te lo imaginabas así? Me gusta. ¿Te imaginabas así? Digo, he consultado la IA para algunos aprendizajes, para algunos entendimientos. Tengo la idea de que se necesita un criterio previo antes de consultar la inteligencia artificial. Bien, acá veíamos como distintas formas una decía yo, evaluación no. Es verdad que solo uno de ellos, de los 4 consultados, pagan por la inteligencia artificial. Esto hace una diferencia. Claro. Sobre todo cuando planificás, o sobre todo por el servicio que te brinda si vos pagás. O sea, no debería ser una barrera para quien quiera utilizarla de la manera que quiera, ¿verdad? Pero sobre todo cuando vos haces una progresión de aprendizaje, de progresión de enseñanza a lo largo de tu secuencia anual, cuando haces, cómo planificás esas clases en dosis, quantums, ¿no? No, mira, justo tuve que pagar el colchón, no puedo terminar. Claro, y cerrás. ¿No puedo terminar la Revolución Francesa? Sí, no, podés, tenés ¿verdad? que tener como un archivo, como, claro, esas son las potencias que te dan cuando pagás el servicio. Bien, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial acelera los procesos, pero también deberían estar probados pedagógicamente, como ya lo dijo Melina, porque deberían ser más conscientes estos programadores que están de alguna forma diseñando la manera en la que piensan muchas infancias que no tienen, y adolescencias, que no tienen el cerebro, digamos, lo suficientemente desarrollado, ¿no? Hay un nivel cognitivo, desde Piaget acá más o menos lo sabemos, claro, que uno alcanza un pensamiento abstracto, se sigue desarrollando el cerebro, pero es como hasta los 14, 15, es como la gran revolución de evolución, digamos, del sistema cognitivo, que abarca mucho más que el cerebro, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También las inteligencias artificiales tienen un currículum oculto, ¿no? Que se llama el currículum oculto. Son esos sistemas de valores, sesgos, normas, de comportamiento, lecciones implícitas que tiene el sistema educativo, que uno también aprende, la voz A, la voz B, claro. Uno también aprende otras cosas cuando aprende algo conceptualmente, ¿no? Melina Masnata nos dice qué más se cuela cuando se cuela la inteligencia artificial en las aulas. Lo que sí es claro que lo que entra en el aula cuando entra la IA generativa son no solo algoritmos, sino también intereses económicos, además de sesgos, y una cultura global que además tiene los desafíos del tiempo real, que muchas veces no está ordenada con un propósito educativo. Y también, por otro lado, muchas de las soluciones tecnológicas que hoy vemos en los ámbitos educativos copian lógicas, por ejemplo, de las redes sociales, que no sería lo deseable, ni mucho menos, y se vuelve un desafío muy grande, porque no es lo mismo armar una plataforma educativa con la lógica de TikTok. Eso me parece que es importante traerlo. Creo que el aspecto de la soberanía digital es algo que tenemos que trabajar fuertemente, entender quién diseña para qué, quién usa los datos, de dónde se basan esos datos, para entender que no se está solamente leyendo tecnología, ¿no? Se lee un texto, se lee con criterio y se leen textos que además forman no solo prácticas y habilidades digitales, sino también sistemas de pensamiento, y eso es súper importante. Creo que esto también te lo conecto con la idea del colonialismo tecnológico, cuando traemos estas herramientas sin cuestionar para qué generamos dependencia. Y en eso, educación es muy buena reproduciendo si no se problematiza. Por lo tanto, podemos tener hasta un problema escalado. La educación es muy buena reproduciendo, pero también Sudamérica y Latinoamérica no produce su propia tecnología. Claro. Y ahí estamos ya en desventaja, ¿verdad? En esto de crear tecnología con criterio, digamos, cultural del sur, y crear tecnología con criterios más situados,
¿no? Se hace la prueba, vos le escribís en inglés el prompt a la inteligencia artificial, te va a dar mejor y más información. Explica el prompt. El prompt es cuando vos tenés lo que querés buscar, y lo pones ahí, le das una orden. Sí, cuando le das una orden, una cosa es escribir en inglés. Correcto, y otra cosa en español. Si vos esa misma orden, hagan la prueba, la escriben en inglés, van a obtener una diferencia importante en la gratuita. En la versión gratuita. ¿Saben por qué estoy tratando esto? El otro día me encontré en una cantidad de chiquilines en un liceo y un niño de 12 años, 12, levanta la mano y dice, yo le pido consejos a la inteligencia artificial. Claro. Y le pregunté qué tipo de consejos. ¿Y seguís los consejos? Sí, la mitad de los consejos los sigo. Wow. Y después me hubiera encantado seguir charlando, pero las preguntas que tenía no era para que él respondiera delante de todos los compañeritos. No, totalmente. Pero bueno, Facundo Franco se conversó con Puiggrós en algún momento. Periodista de La Diaria, Facundo Franco, que es sobre todo el encargado del área de educación de La Diaria, conversó con Adriana Puiggrós. Adriana Puiggrós es una pedagoga enorme que tenemos en Latinoamérica. Bueno, estuvo ocupando altos cargos en educación en Argentina, pero gran referencia de APEAL, de hecho es la creadora de APEAL, de alternativas pedagógicas en Latinoamérica, y ella advierte en esta nota del neoliberalismo imperial tecnológico, dice que las instituciones educativas están siendo atacadas, no solo en cuanto a la escuela, sino en cuanto a su pertenencia, a su vinculación con el Estado. Lo que está atacado, dice Adriana Puiggrós, es el papel del Estado en la educación. Uruguay está en peligro, como el resto de los países, ante la penetración del gran capital tecnológico, o gran capital vía tecnología, para ser más precisa a las palabras de ella. Eso es algo por lo cual el Estado debería jugar un papel importante. De hecho, Melina Masnata, en otra nota, menciona que el gobierno uruguayo, yo eso no lo pude chequear, de hecho yo agarro WhatsApp y Meta me aparece. Claro. Pero hay una legislación en torno a esto que podemos poner algunos filtros. Es verdad que los grandes magnates tecnológicos van a encontrar la forma jurídica o por bits, por estrategia de bits, para colarse en nuestras vidas, ¿no? Ahora, también me preguntaba lo que sí y lo que no hacer en la docencia en cuanto a la inteligencia artificial, y Melina nos respondía con algunos consejos de esta manera. Está claro que hay que pensar en esa estrategia que no vamos a delegar. Y en el mundo del aula eso se hace mucho más visible porque hay algo de lo transaccional versus lo relacional. Yo siempre digo que la educación es relacional, la perspectiva de la IA es transaccional. Vos buscas un resultado, no un proceso. Está lo que nos enseña la inteligencia artificial generativa, ponen en ejercicio, ¿no? Como aprobar no es lo mismo que aprender, y aprender no es lo mismo que entender, y entender no es lo mismo que saber, ¿sí? Hay toda una cadena de pensamiento que hoy se tiene que revisar y que esto lo está poniendo en evidencia, porque la gente puede presentar cosas pero no entendieron, no comprendieron, no saben, no aplican, no le dan sentido. Interesante, ¿no? Esa cadenita de diferencias. De diferencias de palabras que parecen similares pero no, sobre todo porque la inteligencia artificial nos devuelve algo digerido, ¿no? Que no procesamos en términos de asociar ideas, ¿no? De generar esos procesos necesarios para poder darle entendimiento a la cuestión, ¿no? Y sobre todo en esta fast food life, esta fast life, en realidad es muy coherente con el ritmo de vida que vivimos y puede ser algo que nos satisfaga rápidamente, o creamos que nos satisface, pero lo que está causando, si es que la usamos con mucha regularidad y no podemos prescindir de ella para poder pensar, es que nos está apagando de a poco y sin darnos cuenta, en forma silenciosa, el deseo de saber. De ese saber que se construye con otros, con otras, pero sobre todo que se construye también con frustración. Claro. También con espera, también con macerado, también con fuego lento. Pues sabés que esto, vamos a ir a hacer la pausa, pero esto me recuerda, y lo dejo aquí también como una sugerencia, es un libro de principios de los 2000, de un escritor norteamericano, no sé si es norteamericano o canadiense, es estadounidense, que escribió muchos libros sobre tecnología, negocios y cultura, se llama Nicholas George Carr, y el libro
se hacía esta gran pregunta, ¿no? Que era, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes superficiales? ¿No? Se hacía como una pregunta, afirmación, y precisamente hablaba de esto, ¿no? Estoy hablando de cuando la inteligencia artificial obviamente no existía, que en realidad este libro se cuestiona la aparición de Google. ¿Google nos vuelve estúpidos? Así arranca el libro de alguna manera de Nicholas Carr. El título de un artículo además, de un libro que tuvo muchos artículos y que estaba hablando de esto, ¿no? De las bondades de la red, porque cuando apareció Internet también estábamos todos muy fascinados y de alguna manera él lo que plantea es una advertencia de que nuestro cerebro cambia en respuesta a nuestras experiencias y que en realidad íbamos a estar perdiendo, habría la amenaza de la pérdida de la comprensión, del ejercicio del conocimiento, de la concentración. Bueno, sin duda. 20 años atrás, digamos, ¿no? Sin duda. 20 años atrás. Sin duda mucho de eso. A la vuelta de la pausa, dale, vamos a conversar sobre qué nunca va a tener la inteligencia artificial. Enseguida venimos. Se viene el invierno y en Megal queremos hacértelo más liviano. ¿Sabías que en Uruguay se vende una garrafa fabricada en Noruega que pesa la mitad que las comunes? Mejora la vida de quienes tienen que cargar con ella. Es translúcida y se puede ver cuánto gas le queda. Está hecha con un material amigable con el medio ambiente. ¿Qué estás esperando para cambiar tu vieja y pesada garrafa por una garrafa liviana de Megal? Si estás escuchando esta radio, te la cambiamos sin costo. Llama ahora al 19220 y decí la palabra clave, La Diaria Radio. Megal, innovamos con energía. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Ah, y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Mi amor es como una raya en el agua. El tuyo es un venenoso aguijón. Que más y más se me clava, que más y más se me clava. Y acá estamos con Emilia Díaz, con el aguijón. Pasan 6 minutos de las 14:30. Estamos hablando de la educación y la inteligencia artificial enfocada en lo pedagógico, ¿no? En qué pasa con la inteligencia artificial en el aula, en la creación de conocimiento, cuál es el debate que están teniendo los docentes, cómo están usando la herramienta, ¿no? De la inteligencia artificial. También nos trajiste un libro que vas a retomar sobre el final de la columna, que se llama La inteligencia artificial no piensa. Y bueno, de alguna manera
Por acá va la columna de hoy. No piensa, el cerebro tampoco, Bueno, el y se cerebro parece tampoco. bastante al título del libro que vos, previo a la inteligencia artificial. Claro, que leíste, está ¿no? haciendo Internet con nuestras mentes superficiales. Tal cual. Y quería compartir con ustedes algo antes de seguir con la columna, un detalle no menor, que en Bogotá, en junio del año pasado, la Asociación Latinoamericana de Investigación en Educación, junto a diversas redes e instituciones académicas de toda Latinoamérica, hizo un manifiesto. Y voy a leer 6 puntos del manifiesto, porque no lo traje todo, pero dice algo así: docentes, académicos de toda la región preocupados por la intensificación de la mercantilización y privatización de la educación con el agravamiento de las desigualdades sociales, ¿no? Escuchábamos al economista un poquito antes, yo Claro. decía, ¿qué hará una inteligencia artificial dentro de las políticas públicas? Bueno, la captura del campo educativo por intereses corporativos y la digitalización orientada por lógicas de control y de vigilancia. Otra de las preocupaciones y parte de este manifiesto es la precarización del trabajo docente y la represión de voces críticas en los espacios educativos. Es algo que se ha dado en toda la región. Entonces, ¿cuándo llega la inteligencia artificial? La inteligencia artificial llega cuando ya el Estado se retira de políticas públicas educativas y cuando también discursos empiezan a corroer el sentido público de la educación. No es que llega en cualquier momento, ¿se entiende? En este momento está aterrizando, ¿no? El vaciamiento de contenidos críticos en los currículums, las ciencias sociales, las artes, la educación sexual integral, la reducción del financiamiento público y la reorientación de recursos hacia sectores privados, y es más en otros países que en Uruguay, pero en Uruguay ya hay investigaciones sobre esto, que se llama filantropía estratégica, y es Pablo Martínez, el ex decano de la Facultad de Humanidades, quien está sobre esa línea investigativa. Y por último, el intento de redefinir la educación como un servicio esencial, vulnerando el derecho a la huelga del magisterio. Estas son ítems del manifiesto que son los más relevantes que quería compartir con ustedes. Es un manifiesto de Claxo en el foro internacional que hubo el año pasado, en julio del 2025. Pero los docentes están cara a cara con esa muchachada. Están con esos chiquirines, pulseando el deseo, tratando de despertar el deseo de aprender y utilizando diversas estrategias, teniendo en cuenta esto de no delegar el criterio y no delegar el pensamiento. Escuchemos a Dinora, que nos dice sobre esta materia. No podemos usar la IA si no sabemos, si no conocemos, si no hemos estudiado el tema por el cual la estamos convocando. Porque entonces no vamos a poder distinguir cuando alucine, por ejemplo. Esto evidentemente exige refinar la didáctica, hacer mucho más específicas las consignas y hacer mucho más consciente, si se quiere, el propio proceso de pensamiento. Desarrollar mucho más la metacognición a la hora de incluir la IA en el aula con ellos. Reconocer desde la labor docente que la IA no es un buscador de Google, sino que es un motor de lenguajes. Entonces, reconocer y hacerles ver que deben saber que es una herramienta que alucina, que no se puede confiar ciegamente en los datos factuales. No se puede confiar ciegamente ni en fechas ni en bibliografías, pero que sí lo que pueden hacer es usarla para estructurar procesos que podríamos catalogar de lógicos o de creativos. La clave no está en usarla solamente, sino que la clave va a estar en saber editarla. Y eso me parece que es un trabajo para hacer en el aula, con la IA y con ellos. ¿Se entiende? Sí, Bien, sí. ella es profesora docente de literatura, de secundaria, de bachillerato, segundo ciclo, digamos, ¿no? Es verdad que hay otros desafíos utilizando la inteligencia artificial generativa dentro de las aulas en edades más tempranas, ¿no? Entiendo. Y es otro acceso quienes tienen la ceibalita. Seguramente, desde muy temprana edad. Hay planes y además cursos que brinda Ceibal a los docentes en torno a herramientas que utilizan inteligencia artificial para la docencia. Sí, pero de hay hecho, docentes Ceibal creó un laboratorio, ¿no? de inteligencia artificial precisamente pensando en estos términos, ¿no? La inteligencia artificial en la educación. Bien, más allá de las herramientas tecnológicas, hay gente que no las quiere usar. Hay docentes que no las quieren usar y bueno, hay docentes que se enfrentan a esto, tratan de convencer a sus colegas, pero no hay vuelta.
la inteligencia artificial a mi clase no entra. No es fácil trabajar en tiempos acelerados y con las nuevas juventudes y adolescencias que traen la novedad, que nosotros obviamente no conocemos. Y esa novedad nos da como cierta inseguridad, cierto miedo, nos saca de nuestra zona de confort, si en algún momento lo hubo, y nos asusta. Pero creo que no va por el lado de prohibir el uso de cualquiera de los recursos a los que acceden nuestros estudiantes, sino que va por el lado de generar acuerdos con ellos, con la institución, con los grupos, entre los docentes, para poder educar en tiempos de inteligencia artificial. Bueno, poder educar en tiempos de inteligencia artificial, si hay algo que no tenemos que dejar de incluir en este diálogo, es la presencia de un otro que me mira a aprender, ¿no? Y es esa mirada docente que sabe cuándo, que sabe cómo, es esa mirada docente que sabe en qué momento es preciso, cuál es tu ritmo distinto al de tu compañerita de banco, tu compañerito de banco. Hay un saber docente que creo que no va a ser posible de ninguna manera sustituir. Eso quiero creerlo y tampoco quiero imaginarme que sea posible sustituir como lo están imaginando en algunos países, ¿no? Y además porque a mí un docente o 2 o 3 o 5 me cambiaron la vida, Carola, no sé a vos. Me cambiaron la vida. Sí, ahora en este momento no te puedo dar un ejemplo concreto, pero en el liceo tuve docentes que fueron una referencia, sin duda. Que te miraron con una confianza que nunca te habían mirado de repente en tu casa, que creyeron en tu palabra como quizás nunca creyeron en tu casa, que te dieron ese abrazo que capaz que nunca te dieron en tu casa. Entonces hay cuestiones relativas a lo no artificial claro. y a lo más humano que trae esta relación pedagógica que sostiene con muchas otras cosas, además del conocimiento a enseñar y a transmitir, como por ejemplo detalles como el siguiente. La IA no entiende lo que podremos decir cuando estamos leyendo el nudo en la garganta que genera un poema, que genera una ironía sutil, que genera un diálogo tenso entre personajes, que genera una expectativa en la narración. Ese nudo en la garganta solamente lo captamos quienes hemos vivido ciertas realidades, quienes hemos transitado la vida. A la IA le falta el alma, que es lo que va a aportar el mediador de lectura, que es lo que va a aportar un docente a la IA y fundamentalmente a los alumnos en su vínculo con la IA. El hecho de saber que un silencio puede valer más que 1000 palabras, y eso no lo avisora la IA. Entonces creo que es por allí lo que no puede ser sustituido de la labor docente, por más que haya multiplicidad de IAs. Falta la humanidad, le falta la sensibilidad, le falta la subjetividad, falta entender quién es la persona que te está entregando ese trabajo, a quién tenés ahí sentado. Le falta saber por qué el compañero no vino, le falta el vínculo de chiquilín que llega y te dice: hola, profe, perdón por llegar tarde, pero pasó tal cosa. Esa cosa, ¿no?, de lo humano, el encuentro humano. Podrá imitarlo tal vez, pero el encuentro de un ser humano con otro, el saberse identificado, el alumno sepa que vos te diste cuenta que no vino, qué pasó, el preguntarle a los compañeros, ¿no? Bueno, ¿saben qué pasó con fulano que no vino? Todo eso, ese espacio humano, íntimo, cercano, es lo que la IA no tiene y no va a tener. Y es con toda esa carne de vínculo y de amor y de compromiso y confianza, decías hoy, Carola, es que vamos a enfrentarla y confrontarla y preguntarle a esa inteligencia artificial si está haciendo, por qué hizo ese razonamiento, por qué no. Vamos con un conocimiento a encontrarnos. Yo no propongo ni invito a nadie a separarse de eso. Propongo navegar todos los ríos con conciencia.
Claro. Todos los ríos con conciencia. Ahora, perdón, de alguna manera entonces en algún punto alguien se está imaginando que el aprendizaje, el acto pedagógico va a ocurrir en un lugar aislado, hablando con un robot. Hay diseños de programas para homeschooling que está creciendo en algunas partes del mundo. Después hay, sin mediación de docentes, hay algunos sistemas educativos en algunos países del este europeo que en secundaria se manejan solo con programas de inteligencia artificial, claro, para aprender idiomas, por ejemplo. Bien. Para aprender matemáticas. Bien. Sí, sí. Ya están en algunos lugares excluyendo esa mediación. O el rol del docente pasa a ser, como pude ver, una especie de gestor de programas. Y abre el abanico y como si un vendedor, ¿viste? Cuando vas para el interior y cae el vendedor con la cartera y te vende la alfombra, la heladera y te trae, ¿no? Sí. Y en realidad falta eso de construcción que tiene que ver mucho con la relación y el vínculo pedagógico que se teje, sí, con el objetivo de construir conocimiento. Y acá hay un problema grande que no mencioné, que me parece fundamental. Se debilitan nuestras democracias cuando accedemos a un conocimiento prefabricado con un sistema de pensamiento exiliado de nuestra cultura, claro, con el que empezamos a hacer botox en nuestra cultura. Nos inyectamos sistemas de pensamiento, pero vamos a terminar todos muy inflamados. Un Frankenstein. Chiquilines, miren esto. Bueno, dale. Y cierro con esto. La inteligencia artificial no piensa. Dicen estos muchachos que son unos cracks. Digo, Benas Sayag y Ariel Penici. ¿Sí? Dialogan, es un diálogo el libro. Es una charla entre ellos, por eso es re fácil de leer y trae conceptos como te bajan a Deleuze por Ruffini, viste que Deleuze es bastante complejo, Gilles Deleuze. Ellos dicen, y subrayo esto, pensar es no saber a dónde se llega. Es intrínsecamente ineficiente y radicalmente vital. Al mismo tiempo, para volverse un maestro de ese no saber, entre comillas, habrá sido necesario incorporar lo leído, lo reflexionado, lo experimentado como un verdadero territorio, como una trama donde importan más las intensidades bien informadas que las informaciones desprovistas de vitalidad. Hermoso. No, es muy, muy interesante. Pensar es no saber a dónde se llega, es remera, chiquilines. Los dejo con esta. Sí, me encantó. Animate a pensar y animate a no saber a dónde vas a llegar. Vale más el proceso que el producto. Ahí está, ya lo dijo el maestro Tavares, ¿no? El camino es la recompensa. El primer maestro, hablando de docentes, ¿no? Gracias por comunicarse con La Colmena y un oyente que mandó la recomendación del libro, el último libro, o no sé, de los últimos libros de Harari, que se llama, del historiador israelí Yuval Noah Harari, que se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de piedra hasta la IA. Muy bueno. Y en este relato aborda la hiperconexión de nuestra era, el poder de los algoritmos y profetiza el desarrollo de una inteligencia artificial todopoderosa que podría otorgar a los tiranos un control absoluto de la humanidad. Nexus entonces también plantea, ¿no?, el futuro de la IA, ¿no?, basado en hipótesis concretas sobre la historia, ¿no?, sobre cómo él está viendo el proceso histórico de esta construcción de la tecnología de la información. Yo no soy tan fatalista, yo los animo a construir futuros desde la palabra, a construir futuros desde el vínculo y el abrazo, y a empezar a debatir qué futuro queremos y no empezar a comprar futuros que nos venden como apocalípticos e inacabados y totales. Me encanta. Yo no puntos suspensivos. No, está bien. Siempre confío en una humanidad que quiere formar parte de un ecosistema sin máscaras de oxígeno, qué sé yo. ¿De dónde la voy a ir a buscar el oxígeno? Sí. Yo confío en esa humanidad. Por algo trajimos hijos al mundo. Me parece muy bien, Emi. Estamos confiadas en eso, ¿no? Vamos arriba. Que no habrá esa distopía tan loca. No. Nos reencontramos contigo el martes que viene. Hacemos una breve pausa, así cerramos el programa con Matías Capek, el programa de La Colmena de este martes. Mil
Día de la Madre, regalale un Samsung Galaxy A16 con un plan de 100 GB desde 950 pesos por mes para que disfrute de red y cobertura a donde vaya y esté siempre conectado. Encontralo en todas nuestras tiendas o en tigo.com.uy. Tigo, lo bueno pasa contigo. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En mayo, si tu número de cédula termina en 5, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el Parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Bueno, faltan 6 minutos para las 15 horas. Comenzábamos este programa compartiendo con ustedes el pronóstico de Inumet, diciendo que en la tarde se pudría un poco todo. Y bueno, ¿cómo está? ¿Qué me decís, Matías? Hicimos fuerza, pero me parece que... yo creo que tu fuerza no alcanzó. Viste que se está armando una tormenta, sí, y bueno... Y para allá ni te cuento. Bueno, sí. Igual te diría que también para el otro lado, para el que vos no ves. Claro. Pero bueno, sí, el anuncio tiene que ver con tormentas fuertes, lluvia y bueno, después caída de temperatura en estas próximas horas. Lo importante es que siempre que llovió paró, así que también eso es importante. También arrancábamos con una sesión del Senado donde se estaba debatiendo la conformación del comisionado para las infancias. Les digo que este debate continúa. Sí. En estos momentos está el senador Óscar Andrade haciendo uso de la palabra porque me quedé un poco con la sesión abierta a propósito de lo que veníamos conversando también vinculado a las infancias y adolescencias. Y la interpelación sigue también en Cámara de Diputados. Seguramente ambas sesiones se extiendan en el correr de la tarde y esperemos que sobre el final de la jornada, en el informativo de cierre, podamos tener alguna cuestión más concreta. Digo, en el caso del comisionado... uno esperaría que se apruebe en el sentido de que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria en la Cámara Alta. La interpelación ya por la falta de mayorías es otra cosa distinta y obviamente el debate puede tener otras derivaciones, por lo que yo diría que en diputados va a ser aún más extensa la jornada. Buenísimo. El mensaje de la recomendación de Nexus, de este libro de Harari, nos lo hacía llegar Óscar, que también nos manda saludos, felicitaciones por el aporte que trajo Emilia, por el programa. También hay otra referencia de otro libro que nos recomiendan, que es Labores de su sexo, Labores de
Suceso, trayectorias de mujeres uruguayas en cargos directivos, de Elizabeth Oria. Esto a propósito del tema que hablábamos ayer con De Masi, ¿no? Sobre el trabajo de las mujeres a principios del siglo pasado. Sí, se ve que había bastante gente escuchando a De Masi como siempre, porque Ceci Baroni, nuestra columnista de salud mental, quedó copada con el tema del trabajo. Ya en su columna anterior sobrevolamos el tema de salud mental y mundo del trabajo. Y mañana viene un poco con ese tema a primera hora. Vamos a ver, bueno, cuál es la realidad del mundo del trabajo, la salud mental, qué lugar ocupa la salud mental en el mundo del trabajo en la actualidad. Bueno, poner sobre la mesa esos debates que creo que todos somos un poco conscientes muchas veces de ese tema, pero son pocas las decisiones que tomamos para cambiar esa realidad, ese vínculo entre la salud mental y el mundo del trabajo. Perfecto, y además vamos a seguir hablando también de alguna manera de las infancias, porque vienen desde el Abrojo a presentarnos la campaña de este año sobre el cuidado, hablando de la campaña que tiene que ver con el trabajo de INAU. Mejor en familia. Mejor en familia, es el programa Familia Amiga, claro, que ahora de alguna manera lo que pone en la escena es que, bueno, que es mejor en familia, ¿no? El cuidado transitorio, hablamos de las familias que reciben a niños que están institucionalizados, que están dentro del INAU, pero que tienen la oportunidad de hacer este proceso institucional en una familia, y vamos a profundizar sobre esta campaña. Claro, concretamente el periodo de espera entre la adopción o el regreso a su hogar en ese proceso de institucionalización. Y bueno, y terminamos con música, terminamos con Ana Prada, que la vamos a tener acá en estudios para terminar bien arriba el día miércoles. Sí, se vienen varias propuestas de Ana Prada, de toques aquí en Montevideo, también en Nueva York, donde va a participar de un evento, ya nos va a contar, pero sí, la idea que también venga con su guitarra y podamos cerrar con música en vivo. Hasta aquí llegó a La Colmena, nos vamos, viene Paren el Mundo, nos vamos con un tema de Sheryl Crow que nos proponía Alejandro, ya la estamos escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en esta colmena.